amigos de YouTube, hoy les tengo la segunda parte de historias de terror para no dormir. Sin más, empecemos con el video. Historia 1. La paciente. Hace algún tiempo, hice mis residencias en el Seguro Social. Los turnos que tenía en el área de cirugía eran demasiado agobiantes y muy demandantes, había días que pasaba sin dormir y aún así me ponían a hacer cirugías a mí, a otros colegas y enfermeras. La demanda de los servicios médicos era enorme y el seguro no tenía suficiente capacidad para atender a cientos de enfermos que día a día llegaban. Recuerdo que estaba en el turno cuando me tocó operar a una señora con un caso grave de quistes en el hígado. Era una operación complicada y tenía pocas probabilidades de éxito. Y así fue, la señora no sobrevivió a la operación ya que tenía muchas complicaciones además del mal hepático. Recuerdo que eran las 2 cuando la declaramos muerta en el quirófano. Tenía mucho agotamiento y me preparé para irme y dejar todo al turno, ya me había pasado de mi hora de salida y tendría que volver en pocas horas. Después de firmar formas y papeles, me dirigí al elevador para bajar al sótano. Al entrar noté que había una joven de aspecto juvenil con una de las batas azules que les dábamos a los enfermos. Supuse que era una paciente, tenía un aspecto pálido y enfermo, unas ojeras negras daban cabida a un par de ojos que se sumían en las cuencas de su cara. Iba descalza y eso, aunque inusual, no era extraño. Así que le comencé a hacer plática. ¿Cómo está hoy?, le pregunté con ganas de iniciar una plática. Bien doctor, ya terminó. Me respondió sin mirarme. Sí, gracias a Dios ya me retiro por hoy. Tuve un día complicado. ¿Tuvo una operación? Sí, ¿cómo lo supo? Por ahí anduve. Ah, ¿es enfermera o paciente? En eso el elevador se paró súbitamente en el 5º piso y las puertas se abrieron. Vi que venía alguien caminando por el pasillo para el elevador y sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda hasta los pies. Inmediatamente toqué los botones para cerrar la puerta del elevador y aplané varias veces para que bajara. El elevador comenzó a funcionar y sentí alivio. ¿Por qué hizo eso, doctor? Esa pobre señora, ven y aquí, me recriminó la joven sin mirarme a la cara. No me lo va a creer, pero a esa señora la acabo de operar y falleció hace una media hora, le respondí con temor y con asombro. Muy mal, doctor, repuso la joven. Sentí un poco de vergüenza y me comencé a sentir algo culpable. ¿Pero por qué? ¿Por no dejar bajar a un fantasma o a una alucinación por el cansancio que llevaba? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el elevador llegó al sótano y me dirigí a la salida. La joven que venía conmigo se quedó en el elevador y me miró con una mirada de reproche y tristeza. En ese momento un pensamiento me invadió. La joven también había visto a la señora. ¿Cómo era posible? Yo desde hacía algún tiempo tenía algo, una condición extraña que me hacía ver cosas y sombras, a veces personas, y se recrudecía cuando tenía un agotamiento extremo como el que tenía en ese momento. No me impresionó tanto, no era la primera vez, solo era vez y ya. Nunca tuve contacto con muertos o cosas así, me negaba, era un profesional de la salud y por tanto esas cosas se contraponen a mi educación. En eso pensaba cuando me encontré con una compañera enfermera y tenía claras señales de haber llorado. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué el llanto?, pregunté con preocupación. Mi hermana ingresó en la tarde por una peritonitis y tuvieron que operarla. Todavía no sé cómo está, no sé si ya terminó la operación, por eso voy a cirugía a ver qué me dicen. Ah, ya voy de salida, vengo de ahí. Ingresaron a una paciente hace unas horas. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosaura, mira, esta es su foto. En la cartera llevaba una foto de la hermana. No puedo describir el momento en que el piso se me tambaleó y una corriente helada me recorrió de pies a cabeza. La joven era la misma con la que venía en el elevador y con la que estuve platicando momentos antes. Quise decirle a la enfermera que la había visto. ¿Pero viva? No, ella había fallecido. Le dije que no sabía y que mejor que fuera a cirugía a preguntar. Después de eso me retiré a mi casa y descansé lo que pude. Al regresar algo extraño ocurrió en mí, tenía dudas. Si en realidad las personas que veía por los pasillos del nosocomio eran en realidad eso o ánimas que rondaban por ahí, sin darse cuenta que habían muerto.
Historia 2. La mujer del elevador. Me gustaría contarles algo que me ocurrió hace algunos años. Soy del estado de Puebla y en ese entonces habían operado a mi abuelo, para ser exactos en el hospital de San José. Esa noche me quedé a cuidarlo, estuvimos platicando de muchas historias de carretera ya que él se dedicó a manejar autobuses. Nuestra plática comenzó a interrumpirse por los lamentos de un paciente que estaba a 2 camas de él, algo que resultaba incómodo para los que estábamos en la habitación. Llegó un momento en el que mis preguntas se habían terminado y decidí bajar a comprar algo. Estábamos en el 3er piso. Recuerdo que cuando estaba caminando en el pasillo me sentía nervioso, quizá por el poco personal que se veía. Entré al ascensor y oprimí el botón hacia planta baja, me recargué enfrente de los botones y se detuvo en el piso 2. No puse atención a quién entró, pero sé que fue una mujer que me dijo buenas noches. Yo respondí y sentí que estaba detrás de mí. El ascensor llegó a planta baja y en momento que se atrás esperando darle el paso a la mujer. Fue ahí cuando sentí que mi cabello se levantaba y un escalofrío me recorría. Comencé a correr y una vigilante me detuvo. Ey, no corras. Me tomó del brazo y quiero pensar que mi rostro hablaba por mí. ¿Qué te pasó? Le dije lo que había ocurrido y me dijo que no hacía nada, que no tuviera miedo, que es algo muy común en ese hospital. Historia 3. La pequeña Clara. La pequeña Clara. Desde que Clara llegó al viejo orfanato, sus cuidadoras sabían que no sería una niña normal. Sus profundos ojos oscuros y la mirada penetrante no era normal en un bebé. Clara fue creciendo, demostrando ser tímida, muy reservada, nunca jugaba o cantaba. Cuando los demás niños se burlaban de ella se podía ver el odio prominente en sus ojos. Siempre traía con ella una vieja muñeca de trapo. Lo que más preocupaba a las cuidadoras es que su pasatiempo favorito era encerrarse en el granero, colectar animales pequeños y escarabajos para matarlos. No lo hacía de inmediato, les arrancaba las extremidades, con sus pequeñas uñas les sacaba los ojos, los retorcía entre sus diminutas manos. Pero no lo hacía con la curiosidad de un niño, siempre se le veía seria, inmutable. Lo peor ocurrió cuando tenía 8 años, unos niños entraron al granero para molestarla, le jalaban el cabello, la atosigaban con insultos, se burlaban de su raro comportamiento. Un chico tomó una piedra y se la aventó. Clara lo miró muy fijo. El chico empezó a tener un ataque de pánico. Ella tomó un trinche y con fuerza descomunal se lo clavó, casi atraviesa por completo el cuerpo del chico. Todos salieron corriendo. Cuando las cuidadoras llegaron, Clara estaba sentada sobre un montón de paja, con sus brazos rodeando sus piernas. Se balanceaba adelante y hacia atrás sin quitar la vista del chico muerto. No podían condenarla por ser una niña pequeña, pero las cuidadoras pidieron cambio de orfanato o que la internaran en un psiquiátrico ya que ella no era una niña normal. Antes de su traslado al hospital, los niños decidieron tomar venganza por la muerte de su amigo. Esperaron a que oscureciera, entraron al cuarto de Clara y entre todos la arrastraron al granero. La amarraron, la pusieron en medio, dibujaron un círculo alrededor de ella. Un chico tomó un bote de combustible y se lo roció encima. Otro sacó un fósforo de una caja que se había robado de la cocina y entre la insistencia de los demás, le prendió fuego a Clara. Ella se retorcía, gritaba, gemía, el dolor se reflejaba en su cara, y aunque su voz se distorsionaba, se podía entender que decía que todos estaban condenados. Las cuidadoras no llegaron a tiempo para salvar a Clara, la encontraron completamente calcinada. A los pocos días comenzaron los sucesos. Cada mañana, uno a uno, fueron apareciendo los chicos muertos en el granero, todos de forma brutal. Les sacaban los ojos de las cuencas, arrancaban sus lenguas, les fracturaban los brazos y piernas, les abrían el abdomen y con los intestinos formaban un círculo alrededor del cuerpo. Todo en un mar de sangre. El rostro siempre reflejaba una expresión de terror y sufrimiento impactante. Aunque las cuidadoras hacían rondas nocturnas, los chicos seguían apareciendo muertos hasta que el Estado decidió cambiar el orfanato de residencia. Prepararon la mudanza y contrataron un camión para partir al día siguiente. Esa noche, misteriosamente comenzó un incendio en el granero que se extendió hasta la casa del orfanato quemándola por completo. Cuando por fin llegaron los bomberos, no se explicaban por qué nadie había salido del orfanato, las cerraduras no tenían llave.
Pero en los marcos y puertas se alcanzaba a ver marcas de rasguños desesperados, no hubo ningún sobreviviente, todos murieron quemados a orillas de las puertas. En el centro del destruido granero, encontraron una vieja muñeca de trapo intacta. Lo que quedaba del orfanato no fue demolido pero sí abandonado. La gente que pasa por ahí, afirma que en las noches aparece la figura espectral de una niña con su muñeca afuera del granero que se desvanece al cruzar la puerta, y con una estremecedora voz dice hola. Muy bien amigos de YouTube, el video ha llegado a su fin. Si les gustaron las historias no olviden suscribirse, darle a like, y compartir con sus amigos. Sin más, hasta el próximo video.